Gloria a Dios. Vamos siguiendo el estudio en Gálatas 3:14. 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecha por nosotros maldición. Bienvenidos, hermanos. Estamos hablando de la ley, cómo Dios redime por medio de la sangre de Cristo a los que la ley los tenía del pescuezo. Y a nosotros la ley del pecado también del cuello. Nos vino a rescatar, nos tenía ahí torturados. Amén. Soy el hermano Carlos Antonio Echevarría Sánchez, tocó a Colón para toda mi gente que le encanta la verdad, que es adicto a la verdad. Dios me los bendiga. Los amo a todos con el corazón de Jesús. Y como dijo Pablo, quiero tratarlos como una nodriza. ¿Qué es una nodriza? Un animal es cariñoso. ¿Con qué amor tratan sus hijitos? Con amor de la verdad. Se me enoje por un ratito, pero con unos días viene entendiendo que lo que yo estoy hablando aquí es verdad. Pero yo los quiero mucho. Sigamos. Dice 3:14. Estamos estudiando el libro de Gálatas, toditito, para que después aprendamos no nos cueste entender Apocalipsis. No puede entender Apocalipsis mientras no entiende el Nuevo Testamento. No puede entender Apocalipsis mientras no entiende Hebreo ni Gálatas. Hay gente que quiere ser experta en Apocalipsis, pero hablen de Gálatas, no saben nadita. Hablen del Hebreo, no saben nada. Hablen de Efesios, no saben nada. Unos capítulos de por aquí, de por allá, es que se saben. Pero así todo el Nuevo Testamento y toda la Biblia nunca la han leído. Pongan en las pilas a hacerlo. No se vayan a morir sin darse ese gusto. Sigamos. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La promesa del Espíritu fue por la fe, no fue por la ley. O sea, el Espíritu Santo vino por la fe en Abraham, en Cristo, vino la promesa del Espíritu Santo, de ser hijos de Dios. Ya no desde como dice el libro del Evangelio de Juan, que el primer capítulo dice que ya no es por voluntad humana, ni de varón, ni de mujer, ni deseos de la carne. Ya el venir a ser hijos de Dios es desde un punto de vista y un plano espiritual. Bautizarse, ya caminar por fe, apartarse de la ley. Bueno, para nosotros que los gentiles que nunca nacimos bajo la ley, no nos es muy difícil creer en Cristo, pero los que nacen bajo la ley, es un problema serio, porque ahí nacieron en costumbres y todo, y darle la espalda a ese religionismo y a esas tradiciones y esa manera de vivir no es fácil. Y por eso Dios les promete la patria celestial a los israelitas cuando se acomodan aquí a la fe, porque ellos sufren, los destierran, los echan a un lado los familiares. Es un gran problema. Y nosotros no tenemos la libertad de culto por medio de nuestro gobierno, porque nuestro gobierno no tiene nada que ver con religión, democrático. Gálatas 3:16, 3:15, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. El pacto de Cristo, hermanos, lo firmó con sangre. Cuando usted hace un pacto con un ser humano de comprarle una vaca, de comprarle un carro, un pacto de casarse, tiene que ir a firmar. Una casa, tiene que ir a firmar. Para recibir un dinero, vender una propiedad, tiene que ir a firmar. Un pacto se ratifica con una firma. Ya firmado, ya no, se le añade. O sea que él ya le compró el carro y todo, y le firmó y todo. Usted ya no tiene nada que hacer ya. Si se le arruina, ya firmó. Igual Cristo cuando murió en la cruz del Calvario, señores, firmó su sangre. Ya no necesita añadir ya nada en ese pacto. Él dijo por fe. No necesita añadir ley para completar el sacrificio de Cristo, que fue perfecto. Es lo que está diciendo Pablo en el 15. Aún el 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. O sea, fue en Isaac, en Sara, en Abraham, no fue por Agar. Ya ese tema ya lo explicamos la vez pasada. Y a la simiente como si hablase de muchos. No fue de muchos, sino dijo simiente de una, sino como de uno. A tu simiente, dice, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga. Significa que cuando la ley vino en el monte Sinaí solo para Israel, dijo el Señor, este pacto lo hago con ustedes y vuestros padres. Antes ya, en 430 años entre la ley y Abraham, ese espacio era por fe, como lo que estamos viendo era por fe. Entonces viene la ley, no abroga esa fe, no le echa a un lado, no. Esa ley sigue esperando hasta que venga Cristo. Sigue, se deja como un intermedio ahí. ¿Me entiende? Empieza la ley, que dice, fija la ley, vamos a ver para qué sirve la ley.
Y no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. O sea que no, Cristo lo que hace es volvernos otra vez al tiempo de Abraham, a la fe, 430 años antes, a volvernos allá. No nos viene a estacionar a la ley de Moisés, que la ley de Moisés duró yo creo por más de 2000 años. Ahí no, nos vuelve por la fe, porque es Abraham. En Abraham no fue en Moisés la esperanza, no fue en Moisés dada las promesas, nada de eso, no, fue por Abraham, en Abraham se hizo. Pero caminó todo este tiempo la ley, porque ya cuando vino en Cristo Jesús la promesa y todo, ya pasa para todo el mundo, ya se vuelve la promesa como le dice Abraham, así como las estrellas del cielo, o sea, millones de gente por todo el mundo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Oiga, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Por mientras viniera Cristo no podía estar bajo la ley la gente se iba a matar, iba a haber un relajo, no iban a tener conciencia, porque solo la palabra de Cristo transforma. Solo la palabra de Dios transforma el corazón, lo vuelve espiritualmente. Entonces Dios preparaba espiritualmente a todo este pueblo por mientras llegaba Cristo, para que no encontrara un pueblo así como nosotros, gentil, sin nada de Dios. No, quería que hubiera Dios en ese espacio, en esa cuna que se estaba preparando para que Cristo viniera a este mundo. Eso trata de decir esto. O sea, que la ley no invalida las promesas. Las promesas eran intocables hasta que viniera Cristo. La ley lo único que hacía era mantener un orden. Venía Dios, estaba por medio de esa ley, pero desde un punto de vista humano, carnal. Lo espiritual lo estaba guardando ya para cuando Cristo viniera. Entonces lo que hacía la ley era enseñarle educar a la gente, como cuando llega un niño al kinder. Cuando un niño, no creo que cuando usted lo lleva a la escuela, a veces no, pongámoslo en 6º grado. Cuando lo tiene como 1 añito, 5 añitos de edad, no, tiene que ir a kinder. Pre-kinder, kinder, 1er grado, así señor, así, iba escalando. Así fue. No se podía entender la espiritualidad de Dios y los planes de salvación así de un solo. No, señor, empezó despacito. La ley era como un maestro, un ayo que nos iba educando a la gente, le iba enseñando, hasta irla madurando, hasta irla entrando en conciencia, razonamiento, hasta que viniera Cristo ya con la fe. O sea, la fe eran ya propulsiones, eran enseñanzas más espirituales, más celestiales, se unía el cielo con la tierra, algo que no sucedía con la ley. O sea que Cristo nos venía a enseñar, como dijo la samaritana, el Señor nos va a venir a decir las cosas como son. Y está, le dijo. Me encanta la samaritana. Yo creo que esa samaritana la siento como que si fuera mi hermano. Tengo cariño con esa mujer, tantas cosas que nos ayudan a entender con su sabiduría. Ajá, vamos. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Cristo es uno solo. Dios es otro. Bueno, para otro tema, un día les voy a explicar la Trinidad, no quiero meter mucho rollo aquí. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. La ley sirvió mucho. Dios la puso, no sirvió. Un día yo tenía aquí el zacate de mi terreno bien grande. Un montón, no lo había chapeado. No había reglamento en el barrio ni en la alcaldía. Y cuando me siente me llegó una nota. Y me dijo, de aquí para allá, me dijo, hay una ley. Que si usted no me mantiene limpio estos solares aquí, va a haber multa. Y me puse las pilas yo a rastrillar y a chapear. Oye, ahí sí, ya la misma ley me impulsaba a ver el defecto y a ver la causa y a ver el daño y el peligro que me ocasionaba tener esa cataladito. Que era mantener chapeadito para que no viniera la ley de la alcaldía a agarrar justicia. Eso está pasando la ley. La ley, Dios ya empezó a decir, hey, mentir, hablar mal, robar, matar, quitarle la mujer al prójimo, hablar mal y todo esto y lo otro. No lo quiero, lo voy a castigar. Le voy a dar mano dura, porque cuando sacó al pueblo de Egipto no tenía ley, no tenía nada. El pueblo venía como animalitos. Vino Dios y lo empezó a educar a través de la ley de Moisés. Puso seriedad en ellos, para que cuando viniera Cristo con las otras generaciones hubiera un buen lugar donde Cristo viniera a nacer. Pero Cristo vino y encontró patas arriba todo, tocó arreglar. Al querer poner orden le dieron matatús. Pero bueno, es otra historia. Luego, la ley es contra las promesas de Dios de ninguna manera, porque si la ley pudiera verificar la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Oyeron? La ley no puede verificar nada. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Cristo fuera dada a los creyentes. En otras palabras, la ley de Moisés
La ley de Moisés no quitaba culpa. Mantenía al hombre siempre con aquel pensamiento y aquel sentimiento que era pecador todo el tiempo. No podía regenerarse por los sacrificios, no podían hacer nada. Pero cuando viene Cristo, manda al Espíritu Santo y mora en nosotros, no hay pecado, Señor. Ahí dice Juan. Pecado tenemos abogado Cristo. Se nos va quitando esa gallardía, esa fuerza, esas ganas, esa propulsión humana de querer pecar. Se nos va bajando. Hasta el punto de que Cristo mora en nosotros. Cristo mora en nosotros. Ya nos da pena pecar, ya nos sentimos mal. Ya la conciencia nos redarguye, el Espíritu Santo nos trabaja en nosotros con poder que no lo puede entender un ser humano que no esté en Cristo, no lo puede entender. Solo el que esté en Cristo con amor y en justicia puede entender qué hace el Espíritu Santo en tu corazón humano. Y lo está diciendo aquí, que la ley no perfeccionaba nada, ayudaba mucho, no es que estaba en contra de Dios, no nada de eso, sino que trata de especificar que se esperaba que cuando Cristo viniera, Cristo iba a poner las cosas en orden. Él iba a traer el regalo celestial del cielo, que era el Espíritu Santo, y iba a empezar a organizar su pueblo y llevárselo al cielo. Está diciendo. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la ley. Entienda esto, un ayo era una persona que se ponía en los tiempos de antes, como hoy en día, una trabajadora para que lleve al niño al kinder, lo bañe, lo cambie, le esté dando alimentos, y esa trabajadora va a estar hasta que el niño empiece a tener independencia propia. Así era la ley. Mantenía al pueblo por mientras Cristo viniera, cuidándolo. Como cuando usted deja a su niñera en su casa y le dice, voy al mercado, ya vengo, cuídame el niño. Cuando ya la mamá viene y usted está trabajando ahí, viene la mamá, se va usted, deja al niño que lo siga cuidando a su mamá. Así la ley. Cuando Cristo vino, dejó a Cristo, ya Cristo murió y todo. Ya la ley dejó prácticamente todo en manos de Cristo, en manos de las promesas. Es lo que quiere decir todo Gálatas. Pero venía la feria y ya no estamos bajo ayo, o sea, bajo el control de una persona que nos esté cuidando, porque ya está Cristo con nosotros. El Cristo empieza a dar fe, empieza un nuevo programa de salvación, empieza a restaurar las cosas, a hablar desde un punto de perspectiva que llegaron a decir, ningún hombre ha hablado como este. Jesús vino pues a aquella luz que venía al mundo. Jesús vino como aquel redentor, aquel héroe que necesitaba la humanidad. No a rescatar del poder romano, porque lo rescataba a Israel a los 5 o 7 años, otra vez Israel volvía a caer en el pecado y en la desgracia. Así estaban, nunca perfeccionaban nada. Amén, gloria a Dios. Sigamos. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, israelitas y nosotros los judíos. Oiga qué lindo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, porque el bautismo es de gran importancia. No deje que nadie le niegue el bautismo. Mire cómo lo representa aquí. Es la crucifixión, representación de la crucifixión de Cristo cuando usted se bautiza. Si usted no se bautiza, nunca tiene el propósito. Y le va a tocar la de Nicodemo. Si no naces del agua y del Espíritu, no vas a ser salvo. Ya no hay judío ni griego, Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús y vosotros sois de Cristo. Ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Vio? ¿A dónde está la teología del dispensacionalismo? Engañando a la gente. Todos los programas de liderazgo que yo estudié también en las asambleas de Dios. Enseñando un montón de locuras. Estudié allá por liderazgo, estudié bastante allá por la iglesia Canaán de Robbins, Maryland, enseñando un montón de tropiezos. Israel, que Dios tiene dos pueblos en Israel, otro en la iglesia, y solo rollo. Dios no tiene dos pueblos, Señor, ni favoritismo, nada. Aquí está claro, no hay judío ni griego, todos somos uno en Cristo Jesús. En la promesa, y habla del Antiguo y Nuevo Testamento. Él dice que tiene 30, 40 años, es porque quiere seguir siendo burro, necio. Resiste al Espíritu Santo para entender la verdad. Y siguen hablando en las congregaciones y no les importa el sacrificio de Cristo. Sigamos. El 4. Gálatas 4. Pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere al esclavo, aunque es señor de todo. En otras palabras, que mientras esté un niño ahí, en su casa y hagan esclavos, pues no existe hoy el tiempo de esclavos, pero está un niño y un trabajador en su casa cuando es chiquito, nada difiere un niño y un trabajador porque están chiquitos, pero a medida que el niño va creciendo, va agarrando responsabilidad,
viene agarrando más poder y se viene independizando, trata de decir aquí, hasta que ya llega una edad, ya pasa a tener herencia y todo, a tener valor en la familia. Sino que está bajo tutores y curadores, o sea, ayos, es lo mismo que está hablando de ayos ahí arriba, hasta el tiempo señalado por el Padre. Hasta aquí dijo el Señor, ahí como le dio frontera al mar, de aquí no vas a pasar, ahí le dijo la ley, hasta aquí mientras venga Cristo. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. O sea, cuando niños espirituales está hablando aquí, póngale. Cuando somos niños espirituales venimos al Evangelio y empezamos por ahí. Y como no tenemos mucho entendimiento, todos le creemos, pero ya que vamos avanzando en el Evangelio y vamos siendo grandes, vamos entendiendo las promesas de Cristo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, o sea, cuando se terminó el antiguo pacto desde Génesis a Malaquías, vino el cumplimiento. Dios envió a su hijo nacido de mujer y bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley. Ahora los judíos, ahí no nos está hablando a nosotros los gentiles ahorita en todo esto que hemos estudiado, le está hablando a los judíos, para que entendamos y no nos confundamos. Nosotros estamos bajo todos los gobiernos fuera de Israel. Aún Israel ahorita en día tiene un poder democrático, ya no es como en los tiempos de la Biblia, no señor. Igualito que Honduras, igualito que Estados Unidos, porque está con Estados Unidos. Y todo país que esté involucrado con Estados Unidos debe ser demócrata. Un gobierno donde la religión no tiene nada que ver. Ellos tienen su religionismo, pero no es que están como en los tiempos de Jesús, que controlaban antes con la religión y que el antiguo pacto mandaba. Y no, señor, allá hay católicos, allá hay musulmanes, allá hay cristianos, allá hay un relajo de religiones. No se meta el rollo que Israel es como cuando usted lo estudia en el Antiguo Testamento. No, señor, ya no tiene nada que ver con eso. Una ley que, bueno, le expliqué, no quiero entrar mucho. Cuando va a ver que la gente dice, no, es que Jesús lo hizo. Pues ponen a la gente abajo los fundamentos, porque Jesús lo está haciendo en los 4 evangelios. Una regla. Fíjese que así como pusieron los teólogos los versículos y los capítulos que no existían antes en la Biblia, nos ayudó mucho. No fue, digamos, inspiración del Espíritu Santo haber puesto capítulos y versículos, fue un razonamiento humano que nos benefició. Así también el haber puesto Mateo, Marcos, Lucas y Juan como parte del Nuevo Testamento, no es que los teólogos quisieron confundir a la gente, no. Pero fíjese que es un historial de Jesús y por lo tanto todo esto, como dice aquí, tenemos que verlo como parte de la ley de Moisés. Aunque muchas cosas de ahí van a encarnar en el Nuevo Testamento. Pero prácticamente Jesús no había muerto y mientras no derrama sangre, no podemos involucrar estos 4 libros en el Nuevo Testamento. Si hubiera sido teólogo en estos tiempos, le hubiera explicado a los teólogos y hubiera dejado de Hechos para allá. Y hubiera dicho un resumen del historial de Cristo, así como nosotros estudiamos el historial de la ley de Moisés, para entender a Dios y cómo comportaba y trataba con los seres humanos al principio. Así fue el historial de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, fue un historial de Jesús, cómo sanaba, cómo se relacionaba con la ley, cómo ponía el orden y se daba a conocer que era el Cristo, el que con todo lo que hacía, hablaba y pensaba, daba a demostrar que cumplía las profecías, cómo iba a resucitar para corroborar su existencia, de que era el Cristo. Para eso servía. Pero tenemos que tener gran cuidado que cuando nosotros hablemos se nos venga esta regla al cerebro y decir, el hermano Carlos tiene razón. Señor, eso nadie se lo va a decir, yo lo digo porque Dios me abre la mente para que entienda esta cosa, para que me encante el estudio bíblico. Maestros de doctrinas así como yo son pocos. Y por eso lo inspiro, que usted aprenda. Muero yo y sigue usted enseñando. Sigue usted enseñando en su culto hogar. Cuando hable, no se avergüence de estas cosas, porque le digo una cosa, cuando esté hablando esto que le estoy enseñando, va a caer mal. No le gustan las congregaciones, porque no hablan esto, está en contra de sus sistemas religiosos, porque ellos están bajo el control del judaísmo y de Israel por medio de Estados Unidos. Los colegios teológicos, todos están en manos de Israel. Mark Actor, el representante de todos estos sistemas, Joe Marar, también está ahí abrazado con Israel. Todas estas iglesitas están abrazando también a Israel, la gran ramera, como dice Apocalipsis. Es otro tema que les voy a hablar de un día. La gran ramera, no es el catolicismo, porque el catolicismo nació 300 años después con Constantino. Y cuando el apóstol Juan estaba escribiendo el libro de Juan, eran apenas 60 años antes de que el templo fuera destruido, porque hay que tener esa regla que mientras el templo no es destruido, no se cumple a cabalidad todo eso de Daniel y la gran tribulación que hubo en Israel en los días, una gran cosa, una gran hazaña que nunca se había visto ni en los tiempos de Babilonia, ni en los asirios, nada, Señor, ni en Persia, nada.
Pero es otro estudio de la gran ramera en sentido figurado donde murió Cristo, Israel. Fue la gran ramera porque Dios que hizo pacto solo con ellos, con ningún otro pueblo. Y usted ve cómo habla Dios del adulterio espiritual y manda a Osea que tome una prostituta para ejemplificar la realidad de Israel. Se viste de escarlata según Deuteronomio y un montón de cosas. Un día le voy a dar esa enseñanza para que salga a la mente que no es el catolicismo. No es que soy católico, estoy defendiendo a los católicos, no. Católico también es una hija de la ramera y hace igual que la ramera grande, la madre de todas las rameras. Ahí le está hablando en Apocalipsis. Un día vamos a estudiar Apocalipsis, vamos a llegar a todos estos estudios bien bonitos. Como dice, le dice guarida de demonios. Se volvió el Antiguo Testamento guarida de demonios, dice Apocalipsis. Sinagogas de Satanás. Y empieza a hablar en un sentido figurado, que hay que entender estas cartas para llegar a entender Apocalipsis. Apocalipsis lo interpretan bien mal, hay más de 5,000 tipos de interpretación de Apocalipsis. Y no hay ninguna, pero un día la vamos a hablar bien bonita para que me entienda todo. Pero es necesario que me entienda Gálatas, ¿verdad? Amén. Sigamos el 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Le digo yo que Jesús viene nacido bajo la ley. Jesús no viene, no va a estar ahí como un nuevo pacto, no, todavía no, porque no ha muerto. Antes de morir, hace la consagración con sus discípulos y dice, voy a morir, unos días antes. Pero aquí todavía Jesús está bajo la ley, está bajo parámetros, reglamentos judíos. Por eso que tiene que tener gran cuidado usted como iglesia, si está obedeciendo cosas y mandando, ¿por qué se pregunta? Había muerto Cristo. Mi doctrina, lo que está pasando, me lo están obligando porque Cristo lo hizo y Él está bajo la ley y yo ya estoy bajo el nuevo pacto. A Dios le gusta que seamos unas personas cuestionativas, que no nos quedemos así, amén hermano, amén, como brutito, como robot ahí todo, amén. No, Señor, a Dios le gustan los violentos, no violencia humana, violentos espirituales, que sepan arrebatar el reino de los cielos con sus cuestionamientos. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Como hacían los hermanos de Berea, que investigaban con diligencia a ver si él estaba diciendo conforme a la Biblia o conforme al judaísmo o a las filosofías o a las teologías. Ese es el carácter que Jesús desarrolla en nosotros a través de su ejemplo, en su caminata en este mundo. Sigamos, Gálatas 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a los judíos, no nosotros, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y nosotros nos es adoptado como hijos también, y nos volvemos hijos espirituales también. Por medio de Cristo los dos pueblos alcanzan redención, aquellos por la ley y nosotros por la ley del pecado. Y por cuanto sois hijos de Dios, en vuestro corazón el espíritu de su Hijo clama, Abba Padre. Abba es Padre, yo dije la vez pasada, Abba Padre, en hebreo. Y el Espíritu Santo ya clama en nosotros. Ya cuando Cristo muere viene el Espíritu Santo, cosa que no existía en el Antiguo Testamento, como dije la vez pasada. Que el Espíritu Santo iba ya por algunos profetas. Pero aquí ya viene de una manera general para todo el mundo. Para acá va a decir usted que hay profetas, que hay esto, que hay lo otro. Por medio del Espíritu Santo Él nos hace saber todas las cosas. Si hay un profeta en una religión, lo primero que le puede decir el Espíritu Santo, apártense de religión que está en el Antiguo Testamento, váyanse a los parámetros del Nuevo Testamento, obedezcan a Pablo, saquen esas iglesias. Pero no hablan los profetas, pueden hablar un montón de locuras, de las cosas que ya dijo el Señor que van a pasar, vuelven a repetir ellos para levantar fama. No hablan nada de lo que yo hablo, digo los profetas de Dios, los profetas, ¿qué hacían los profetas allá en el tiempo del Antiguo Testamento? Para así hablar cuando la ley estaba chueca, cuando los derechos del huérfano, la viuda, cuando la ley de Dios que era santa y pura estaba tergiversada y buscaba nada más los derechos de los más grandes. Venían los grandes profetas a decir y que Dios los va a castigar si no enmiendan sus errores, si no vuelven a la ley de Moisés, y empezaba a decir un montón de cosas. ¿Y por qué los profetas hoy cuando se paran empiezan a hablar otras cosas, otros temas? ¿Por qué no dicen nuestro evangelio está agarrado por judíos? Nuestro evangelio está bien metido en Israel, cuidado, en teología. Pues que no saben nada, nacen con esas enseñanzas y con esas mueren. Nunca les vino al cerebro a racionalizar y a decir, esto no tiene sentido en esto que estoy creyendo. Esto batalla en mi cuerpo y en mi espíritu y me dice que no es verdad. Voy a ver cómo le hago, ayúdame Dios, por favor. Dame inteligencia, mira cómo puedo llegar a leer un libro, una persona que me hable, háblame en un sueño. No les interesa la verdad. Son niños espirituales en los que están creyendo. Porque un maestro como nosotros deseamos el alimento sólido que es lo que estoy hablando. 4:6.
Por cuanto sois hijos de Dios, en vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el clama Abba Padre. Ya no andamos en el espíritu del mundo, estamos bajo el espíritu de Cristo, que clama Abba Padre. Aun cuando usted está soñando, durmiendo, siente que aquel espíritu intercede por usted y usted siente que ora en aquel espíritu. Usted siente que cuando despierta siente el corazón con ganas de llorar, de cantar y llorar. El Espíritu Santo que está intercediendo por usted, que está haciendo manifestaciones. Clama Abba Padre, como dice. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Aquí ya nos está entrando a los gentiles. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Está hablando a nosotros que ya a Pablo que ya le predicó la fe a los gentiles y a los israelitas. Porque a veces había de todo ahí. Oiga, guardan los días, los meses, los años. Ajá, y a que les gusta guardar el sábado, que dicen que hay que guardar y toda la religión gira alrededor de eso. No, Señor. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. O sea, después que se predica la fe en Cristo, después que uno trata de hacerlo mejor, cuando una persona vuelve a estos estatutos antiguos, es trabajar en vano, perder el tiempo. Se condena y se va al infierno, cuando Dios por medio de la palabra del Nuevo Testamento lo quiere llevar al cielo. Se condena porque en trabajo maldición. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque también me hice como ustedes. Ningún agravio me han hecho, o sea, no me perjudica en nada en la manera que se comportan. Pero pues ustedes saben que a causa de una enfermedad del cuerpo anuncié el evangelio y no me despreciaron ni desecharon por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibieron como un ángel de Dios. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimenté al principio? Porque les doy testimonio de que si hubiera podido, se hubieran sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho pues vuestro enemigo por decir la verdad. ¿Qué verdad? ¿Qué verdad? De que la ley nos salva. Y eso fue lo que enojó a ellos. Que la ley no tiene ningún poder espiritual. Que mediante la ley no era la promesa, que era en Abraham. Y que la ley solo vino como un intermediario por mientras Cristo viniera. Y al decir todas estas cosas se echó de enemigos, porque aquí habían dicho que mediante la ley se salvaban guardando rituales. Y cuando Pablo vino, no, dijeron, es verdad, este está loco con lo que está hablando. Bien nos dijeron los judaizantes, y ya se apartaban de Pablo. Y esto era lo que Pablo lo desconcertaba, se le subía el azúcar, en otras palabras. Amén. Dice, tienen celo de ustedes, pero no para bien, sino que quieren apartarlos de nosotros para que ustedes tengan celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno, siempre y solamente cuando estoy presente con ustedes. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Esa necesidad que tiene una buena persona en amor de Dios, que lo único que busca es que el Evangelio de Cristo sea formado por medio de la fe en Cristo, por medio del Espíritu Santo, no por la ley de Moisés, lo está diciendo. Quisiera estar con ustedes ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Díganme los que quieren estar bajo la ley. No han oído de la ley, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nada nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Es todo lo que él ha estado repitiendo. Lo cual es la alegoría, pues estas 2 mujeres son los 2 pactos. O sea, Agar, lo expliqué en otro video, Agar era el pacto del Antiguo Testamento. Sara era el pacto del Nuevo Testamento. El hijo de Sara era la promesa por la simiente. El hijo de aquella otra era por esclavitud el pacto. Y decía que el hijo de la esclava no era dar con la libre, porque solo era por medio de Abraham la promesa. Eso ya lo expliqué en otro video. Usted lo puede buscar ahí y verlo. Dice, lo cual es una alegoría, pues estas 2 mujeres son los 2 pactos. Uno proviene del 4:24. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno viene del monte Sinaí, el cual es hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí, donde Dios dio las leyes en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos en esclavitud. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros. Pero aquí puede buscar el tema. Hice un video donde dice la Jerusalén de arriba y la Jerusalén de Israel, y explico bien este tema. Usted lo puede buscar ahí, porque, ¿verdad? Los amo y Dios los bendiga. Como yo le dije, de que amamos a Cristo y a su obra. Que si usted sigue adelante, que arme sus cultitos en hogares, porque en la iglesia no lo va a hallar judaísmo.
Si usted es una buena persona como yo, una persona que le encanta la verdad, una persona que quiere buscar a Cristo, tenga cuidado con las iglesias. Empiece su culto en sus hogares. Dice que todos los cultos Pablo los hacía en los hogares. Y ahí mismo decía que esta carta Gálatas sea leída a todos los hermanos. Que esta casa de Colosenses, de Filipenses, sea leída a todas. Pero nunca las han leído, solo leen un versículo y a la gente uno les va a dar una enseñanza de Gálatas. Quedan dormidos, no quieren oír doctrina. ¿Por qué? Porque no tienen interés por el cielo ni por las cosas espirituales. Van a ir a sociabilizar nada más, como costumbre. Hay que buscar a Dios y como dijo Josué, yo en mi casa serviremos a Jehová. Buscar esa verdad. Si va a andar solito, esa verdad, búsquela solito. Si va a hallar otros que tienen esa verdad, únese con ellos. Únase. Dos o tres se congregan, ahí va a estar, dice el Señor Espíritu Santo. El ser humano ha privatizado la religión y ha puesto sus fundamentos, sus ideologías, lo ha complicado. Ha dicho que si no hacen conforme nosotras federaciones hacen, ustedes no van a ir al cielo, Dios no los escucha. Señor, Cristo es el único intermediario, levantó sacerdocio ahí arriba. No necesita ningún sacerdocio de iglesia aquí en la tierra. Ellos que quieren aprovecharse de la tribu de Leví, que ni existe, quieren poner la tribu de Leví en el antiguo pacto.